Mi nombre es Aaron Bonoski y soy el presentador del podcast Perspectivas de las Escrituras. Mi compañero es el hermano Esmeldo Miranda. Invitados a todos los interesados a unirse a nosotros para compartir perspectivas de las lecciones del Ven Sígueme. También compartimos cómo hemos aplicado los conocimientos en nuestras vidas. Esperamos que nuestros oyentes utilicen nuestro podcast como una herramienta de soporte para su estudio personal. Lo más importante es que deseamos que todos a los que escuchen obtengan un mayor testimonio de nuestro Salvador Jesucristo a medida que estudien y mediten sobre las Escrituras. Bienvenidos a nuestro podcast Perspectivas de las Escrituras. Soy Aaron Bonoski. Soy Esmeldo Miranda. Y tenemos dos invitados hoy día. Bienvenidos. Gracias. Nosotros somos la familia Flores, Cari y Jonathan, y tenemos a 3 hijos. Bien. ¿Y de dónde son? Yo soy de Cuernavaca, de México, y mi esposa es de Veracruz, México. Está bien, está bien. Bueno, bienvenidos aquí. Hoy día vamos a estar discursando en cuanto de Mosía, capítulo 4 a 6. En esta parte, el rey Benjamín continúa su discurso con la gente, así con su pueblo. ¿Y qué piensa usted en cuanto de esto, de este discurso? Sí, analizando capítulo 4 de Mosías, dice que en el discurso de este rey y profeta Benjamín, que continúa hablando, ¿verdad? Continúa hablando. El pueblo que lo había escuchado, dice que se vieron a sí mismos en su propio estado carnal. O sea, reconocieron ellos que se encontraban en ese estado. Y era tanto lo que ellos sentían o percibían que se sentían menos que el polvo de la tierra. Dice el capítulo 2, después de que el rey había continuado hablando, dice que se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron diciendo: oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo, para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Cuando ellos exclaman esto, cuando ellos hacen esta exclamación, todo el pueblo que estaba escuchando a él, dice que el Espíritu del Señor descendió sobre ellos. Cuando el Espíritu del Señor desciende sobre ellos, fueron llenos de un gozo. Y al ser llenos de este gozo, dice que recibieron la remisión de sus pecados. Y me llama la atención este punto doctrinal, porque al recibir la remisión de sus pecados, ellos, a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Desde mi perspectiva, ¿cuándo uno recibe la remisión de sus pecados? Recibe uno la remisión de sus pecados cuando uno recibe un bautismo por agua, como un bautismo preparatorio, pero la remisión de sus pecados la recibe cuando lo confirman y le confieren el Espíritu Santo. Y bueno, después de esto, ¿no es cierto? Cuando uno actualmente recibe el Espíritu Santo, ¿sí? ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que ellos están recibiendo un bautismo de fuego, Claro. porque están siendo perdonados sus pecados, están recibiendo la remisión, están obteniendo la remisión de sus pecados. Entonces, el Señor aquí, a este pueblo, de este profeta, después de estar expresando su fe en Jesucristo y la expiación que habría de suceder, los recibe en ese bautismo de fuego, en el Espíritu Santo. Eso es lo que me llama la atención. Y lo que me gusta, dice que ellos, el rey Benjamín dice, en esta ocasión ha despertado a vosotros, como ellos estaban soñando, así, en sueño de su propio, así, a sí mismo, pero son despertados, ¿no es cierto? ¿Y cómo llega así en sus vidas? Cuando di cuenta que, bueno, tengo que cambiarme o tengo que hacer algo, ¿qué piensa? Bueno, para mí personalmente el rey Benjamín, ahora sí como estamos en estos tiempos, ¿no? Es como un influencer, ¿no? Sí. Entonces él va, hace su torre y empieza a platicar y les empieza a decir, y la gente lo empieza a escuchar y dicen, bueno, es que sí es cierto, ¿no? O sea, tengo que cambiar mi vida, tengo que hacer esto, tengo que mejorar. Y es cuando son tocados por el Espíritu y son realmente pues purificados, ¿no? O sea, y entra cuando, bueno, es que sí, por el deseo, yo quiero cambiar, sí, quiero ser mejor persona. Que es lo mismo que bueno, en mi persona, ¿no? Sabemos, no somos perfectos, he tenido muchas cosas, pero cada vez que siento el Espíritu es cuando me entra el deseo de ser mejor. O entro en el, bueno, soy mejor, pero ahora quiero ser más.
me quiero convertir en algo mejor. Y eso es, para mí, eso es como que importante, ¿no? Porque dices, es que bueno, me estoy dejando guiar por el Espíritu. O sea, no nada más estás diciendo, pues es que ya lo sentí ya. No, es que me estoy dejando llevar por el Espíritu. Quiero que el Padre Celestial me guíe. Claro. ¿Y piensa usted, hermana? Bueno, yo la verdad es que veo las cosas un poco más diferentes. Sí. Yo siento que tiene más que ver como de manera personal. Por ejemplo, yo antes no era miembro, yo tengo 2 años siendo miembro de la iglesia, y yo antes pensaba que uno reencarnaba en esta Matrix. Yo creía mucho en el budismo y en la reencarnación del ser humano. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo rompes la rueda del samsara, no? Entonces, yo hice meditaciones y así, yo, hay que ver cómo yo ya no quiero regresar, ¿no? O sea, volver a la tierra otra vez, o sea, porque ya no quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces, no? Entonces es cuando, bueno, tienes que, como dicen, no, o sea, es como un despertar a la conciencia real, ¿no? Del ser, y es algo tan sencillo como que tienes que ser un buen ser humano. O sea, es algo tan básico como que, ok, sí, tienes que llevar, o sea, está puesto en todos lados y no lo vemos, ¿no? O sea, tienes que seguir a Jesús, seguir los 10 mandamientos de Jesús, amar a tu prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, eso es para mí el despertar, ¿no? O sea, el darte cuenta que es algo tan simple como que es que no es reencarnar, o sea, esta es tu última vida realmente, o sea, y es que tú vas a resucitar, ¿no? Bueno, ese es para mí es el despertar, ¿no? Pero uno se da cuenta, Jesús está aquí, yo estoy aquí, y tengo que cambiarme para llegar a mejorarme. Mejorar, exacto. Paso a paso, porque así no sucede de una vez. No, es que se dice muy fácil los 10 mandamientos, pero no son tan fáciles. O sea, llevarlos realmente no son, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿qué más? Tengo la otra parte. Después de que el pueblo ha recibido el perdón de sus pecados, el profeta sigue invitándolos, ¿verdad? Les sigue enseñando, les sigue compartiendo este evangelio y la doctrina del evangelio que está en este capítulo 4. Interesante. Me coloco en el verso 9. Entonces, cuando ya les hace ver que el único medio por el cual les llega la salvación a ellos es por el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo. Cuando ya les habló de esto, ¿verdad? Y cuando ya les está diciendo que esto es para todo el género humano que ha existido, que existe y que existirá. O sea, la expiación es infinita. Les dice el 9, creed en Dios. Creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Me llama mucho la atención que cita 4 veces la palabra creer. Entonces me quedo pensando, ¿cómo es mi creencia? Claro. En realidad creo, y si creo, ¿hacia dónde camino? Claro. Entonces, en mi caminar, en mi andar de mi vida, en el día a día, yo voy mostrando mi creencia para mí mismo, de modo que no necesito estar rodeado de los hermanos para que me vean. No necesito que la vista de un líder esté sobre mí para que me vean. Solamente en mi comunión con Dios, en mi camino, ¿qué tanta es esa creencia? Y me dice, cree en Dios. Entonces solamente cree y camina. Bueno, me gustaría tener una camiseta que dice simplemente creer. Cree. ¿Sí? Simplemente. Sí. Bueno, en el Nuevo Testamento había un hombre que tuvo un hijo que estaba enfermo o posesionado. Y estaba así, callándose, así, dañándose. Y él vino al Salvador y él dijo, bueno, voy a sanar a mi hijo. Y el Señor dijo, ¿crees? ¿No es cierto? ¿Y qué dijo él? Primero ayúdame a creer. Ayúdame en incredulidad. Claro. A veces es algo tan simple de simplemente creer. Y a mí me gusta el próximo paso, después de creer, en versículo 10. Al fin, dice, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Así es. Creer y hacer. Sí. Y esta es la fe.
Una vez estaba enseñando una familia como ministrante y había un hijo de 6 años. Y la lección fue sobre la fe. Y les pregunté, ¿qué es lo que es la fe? Y este chico, él dijo, bueno, la fe es lo que hace. Yo pensaba, yo creo que es, porque si uno tiene fe en diezmos, ¿qué va a hacer? Hacerlo. Pagar sus diezmos. Si tiene fe en las escrituras, ¿qué va a hacer? Leerlo. Van a leerlos, ¿no es cierto? Si creemos, para tener fe, tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? No simplemente creer. Creer es el principio, pero el hacer convierte en la creencia en la fe. ¿Vale? Está bien. Incluso para abandonar nuestros pecados, debemos de creer. Claro. Debemos de creer que... ¿En quién? ¿En quién? En Jesús. En Jesús. En Jesucristo. Que Él es el sanador. Entonces, para llegar a ese punto de creer, creo que vamos como al paso. Hay milagros asombrosos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Asombrosos. Pero nosotros, en la medida que nosotros caminamos por este mundo, nuestra creencia va siendo más fuerte, nuestra convicción. Pero ahora la cosa es, si ya fui y ya recibí y ya entré en convenios con un Dios y ya recibí el perdón de mis pecados, ya obtuve la remisión de mis pecados, como dice la doctrina, ya recibí el perdón de esto, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue para mantenerme ahí? Para mantenerme continuamente en ese perdón de mis pecados, porque continuamente peco, mi naturaleza temporal que tengo. Tu naturaleza humana. ¿Qué hago? Somos ¿Qué humanos. hago? Me dice una clave bien, pero crucial para mi vida. En el 28 me coloco ahí, en el 26, perdón. Y dice, ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, a fin de que yo retenga el perdón de mis pecados cada día, y me dice, y para que yo ande sin culpa ante Dios. Entonces aquí me da el punto clave. Quisiera que de vuestros bienes dieses al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente según sus necesidades. Entonces, yo digo, ok, ya fui con una devoción el domingo, ya renové estos convenios, de recordarle siempre, de guardar sus mandamientos que Él me ha dado, para que pueda yo tener su espíritu conmigo, ¿verdad? Y ya participé de esto. Y ya fui a una remisión de pecados otra vez, al tomar este bautismo de fuego. Pero ¿qué sigue? Hacer el cielo en la tierra, que es lo que tienes que hacer. Exacto. Tienes Así que de trabajarlo sencillo. diario. Así de sencillo. Entonces, la manera es que al mirar a mi prójimo, ¿verdad? Para que yo permanezca sin culpa ante Dios, de mis bienes, de mi bondad, de la cual Jesús me da, yo pueda darle. Claro. Exacto. Puedes leer 15 y 16 también. Pertenece de esta idea. 15 y 16. Sí. Ok, dice... Está hablando de sus hijos. Mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Y además, vosotros mismos socorreréis a los que necesitan vuestro socorro. Impartiréis de vuestros bienes al necesitado y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano y sea echado fuera para perecer. ¿Y quién es el mendigo? Todos. Nosotros, ¿no es cierto? Todos nosotros. Cuando Nosotros. el camino funciona así. Nos damos cuenta que tenemos problemas en pecados. Despertados, ¿no es cierto? Y vimos que Jesucristo es perfecto. Y estamos aquí y Él está aquí. Y tenemos que así andar paso a paso a Él. Entonces nos arrepentimos. Claro. Y al arrepentirnos, nosotros decimos, bueno, si yo recibí el amor de Dios, yo puedo llevar el amor de Dios a otros. Y ayudarles, socorrerles, ¿no es cierto? Consolarles, en cualquier manera. En la parábola del buen samaritano,
que casi todos lo conocen y la mayoría de nuestros hermanos de otras creencias, de otras religiones lo saben. Hay muchas cosas muy, muy esenciales que están dentro de esta parábola, que el que tiene ojos para ver lo puede ver. Pero hay cosas que ahorita quiero citar esto. El sacerdote pasó, dice que lo miró y pasó de largo. El levita lo miró y pasó de largo. Y para no entrar tanto en esta historia doctrinal, solamente quiero citar esto. Pasó de largo. Pasó de largo. Entonces, esa palabra pasó de largo, a mí me jala la atención. ¿Cuántas veces yo paso de largo ante la necesidad de mi hermano? ¿Cuántas veces yo paso de largo? Historias me cuentan la gente, personales, y me dicen lo que les pasa en sus vidas por causa de que la gente no les presta atención. Y lo más lamentable, que a veces dentro mismo de los pasillos de nuestras reuniones, a veces sucede eso, lamentablemente. Pero esto de pasar de largo tiene mucho significado. La otra es, el que no pasó de largo fue el buen samaritano. Pero la pregunta que yo le hacía anoche, creo, a mi mujer, le dije, ¿crees que el sacerdote traía vendas? ¿Crees que el sacerdote traía vino y traía aceite? ¿Crees que el levita traía lo mismo? ¿Traía vendas, traía vino y traía aceite? No. No. O quizás sí. Pero dijeron, yo no me puedo acercar a él porque si me acerco, la ley dice que me voy a contaminar porque tiene sangre. Y la ley dice, allá en Levítico 18, 17, dice que no te puedes acercar porque te contaminas, te vuelves inmundo. Y tienes que permanecer 7 días para llegar a un proceso de purificación. Y la ley me dice que no me puedo acercar. Tal vez se justificaron en la ley. El manual me dice que no es el orden que yo te puedo ayudar, que te ayude otro. Pero digo, ¿por qué el samaritano no pensó en la ley? Porque el samaritano lo miró como su prójimo, como un hijo de Dios. Con amor. Con el amor. Yo pensé lo mismo. Con el amor. ¿Sabe por qué el amor? Porque el amor lo contenía a él. En el vino, en el aceite, en las vendas. Le decía a mi mujer, ayer me corté. Te pones algo, alcohol o vino, lo que sea, te sanas, te limpias, ¿verdad? Y te cubres con una venda. Le dije, ¿sabes por qué te cubres la herida? ¿Sabes por qué una venda? Porque la venda cubre la herida. Es la venda de la misericordia. Es la venda de la caridad. Es la venda del amor puro de Cristo. Pero solamente vas a traerlo si lo contienes. Si no lo tienes, si no lo contienes, no lo puedes dar. Y si tenemos este amor real, ¿no es cierto?, de Jesucristo, vamos a convertirnos a Él. Entonces, puede leer, quizás usted, puede leer en capítulo 5, los versos 2 y 3, lo que pasó con la gente de Rey Benjamín, cuando ellos sentían este amor de Dios. Dice, y todos clamaron a una voz diciendo, sí creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, nuestros corazones. Por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Y también nosotros mismos, por medio de la infinita bondad de Dios y las manifestaciones del Espíritu, tenemos grandes visiones de aquello que está por venir, y si fuera necesario, podríamos profetizar de todas las cosas. Bueno, un potente cambio de corazón, ¿no es cierto? Bueno, usted se bautizó hace 2 años en la iglesia. Sí, hace 2 años. ¿Cómo llegó de ser no miembro a bautizarse? Yo no conozco a nadie de la iglesia, yo no estaba como familiarizada con la iglesia ni siquiera, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente yo tuve unas experiencias personales en las que dejé de creer en Dios, dejé de creer en Jesús. Empecé a investigar sobre la Matrix, la espiritualidad del budismo, el por qué estamos aquí, porque yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿por qué en la tierra, no? O sea, tú eres un alma que está viviendo una experiencia humana. Pero yo estaba consciente de eso, pero yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿y a qué hora voy a salir de esto, no? Entonces yo hacía meditaciones y todo, y en una de esas meditaciones, que yo ya no sabía cuál era mi propósito ni nada, entonces yo le pido a Dios, muchísimo le pido que me diga hacia dónde tengo que ir y que me guíe. Y entonces en mi estado en el que estaba y todo, para eso yo hice un ayuno, llevaba 2 días ayunando,
Y entonces salgo y me voy manejando en mi carro, yo vivía en Veracruz, y entonces habían unas pancartas cuando venía manejando y me pararon, ¿no? Un alto, algo tan simple como un alto, y decía, busca a Jesús. Y en eso volteo y veo el ángel de la iglesia. Y yo decía, yo tengo que ir a esa iglesia. Y entonces yo empecé a ir a la iglesia y estuve yendo un año a la iglesia todos los domingos y llegaban y me decían, es que hermana, usted debe de bautizarse, debe dejar que los misioneros vayan a su casa y todo. Yo no, yo ya leí el libro del Mormón y lo volví a leer, lo releí porque cada vez que lo lees te comparte cosas tan diferentes, o sea, claro, algo tan distinto, lo sientes. Sí. Entonces, después me decían que yo iba a la universidad sin haber estado registrada en la universidad, que me bautizara. Yo le dije, cuando yo sienta ese amor en mi corazón, yo lo voy a hacer. Y así fue como después de un año de estar yendo los domingos. Yo primero fui en jeans a la iglesia. O sea, yo iba en jeans y a mí no me importa lo que digan los mormones, yo vengo en jeans. Así estuve hasta que pues empecé a hacer cambios poco a poco y decía yo, no, pues tienen tanta realidad la doctrina, tiene tantas cosas de verdad que yo aquí estoy, ¿no? Yo aquí me quedé. Ah, está bien. Ajá, o sea. ¿Y cómo, durante este tiempo, qué sentía en su corazón? ¿Qué sentía? ¿Cómo sentía en cuanto al evangelio? Porque pensaba en muchas cosas y tenía como una revelación, ¿no es cierto? Dios dijo, tiene que hacer esto. Pero ¿cómo se sentía durante este tiempo, en este proceso de conversión? Fue un proceso de muchos cambios, pero, o sea, lo que es el que tú te vuelvas converso a la iglesia, mi familia, ninguno de mi familia son mormones, nadie en mi familia es mormón, nadie, mis papás así. Lo primero que llegas y les dices, ay, es que estoy yendo con los mormones, no, esos tienen 5 esposas, esto y todo, entonces fue algo como muy caótico llegar a decirles, me quiero volver mormona, ¿no? O sea, pero gracias a Dios lo han entendido. Y ha sido un cambio desde el alma, o sea, mi hija se convirtió también, mi niña se convirtió, pero yo no la presioné, o sea, yo la llevaba a la iglesia y me decían, es que para que ella ya se bautice, cuando ella le nazca, porque es un compromiso con el corazón, o sea, claro. Y así fue, o sea, yo invito a las personas a que sí conozcan el evangelio, o sea, porque de verdad, si tú lo conoces, te tomas el tiempo, lo lees, analizas las doctrinas, las vives, o sea, puedes hacer muchos cambios en tu vida, realmente, o sea, yo es lo que yo puedo compartir. Y bueno, es semejante a lo que pasó aquí. Las personas decían, bueno, somos cambiados, sí, somos diferentes que antes, sí, ¿cierto? Habían escuchado las palabras del profeta, sí, y dijeron, yo creo, sí, yo hago, sí, soy diferente. Sí. Bueno, lo que pienso es que este potente cambio, ¿no es cierto?, no pasa una vez, paso a paso, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo le puedo compartir algo igual que fue muy chistoso. A mí me operaron de la vesícula y yo tuve un problema de la vesícula. Yo antes tomaba café y yo fumaba. Y en el proceso en que estaba yo en la iglesia, yo no sabía que teníamos una palabra de sabiduría, sino cuando ya me toca bautizarme, me dicen, hermana, es que la palabra de sabiduría y no puede tomar café. Oiga, no se preocupe, yo tengo temas de la vesícula y yo no tomo ya café. Yo tengo 6 meses que dejé el café. Yo tenía 6 meses que dejé de fumar. Justo en ese transitorio de tiempo en que yo estaba yendo a la iglesia, me pasó una enfermedad de la vesícula casualmente y tuve que dejar el café, tuve que dejar el cigarro. Pero pues lo dejé por salud y de manera indirecta, pues fue un tema que se conecta directamente. Sí. Entonces, Dios es algo tan hermoso que te pone las situaciones y tú a lo mejor dices, ay, qué problema mi vesícula, qué dolor, y luego te das cuenta de todo lo que viene. Entonces en el momento no te das cuenta. Siempre es así. Ajá. O sea, es lo que yo decía, por algo fue, ¿no? Tan bello, a mí me gusta esta cuenta. Algo más. Solamente dice el profeta, ustedes dicen, les dice en el capítulo 5, dice, ustedes dicen, ¿verdad?, que han recibido este potente cambio en sus corazones, o han tenido este cambio, en el verso 7 del capítulo 5. Les dice, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí hoy les ha engendrado espiritualmente. Pues decir que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre.
ustedes son los que están diciendo, ustedes son los que han experimentado. Claro. No es porque yo los estoy llevando a ese terreno, no es porque te estoy llevando de la mano y a fuerza tienes que creer y a fuerza tienes que aceptar esto porque soy tu papá, soy tu hermano, soy tu tío, no sé, soy tu abuelo y te quiero meter esto a fuerza. No, lo acaba de decir, esto lo experimentas, esto viene del alma y lo confirmas. Ajá. Entonces, el profeta le está diciendo, porque ustedes han dicho o porque ustedes dicen de este cambio, entonces ahora ustedes son hijos e hijas de Cristo. Claro, porque su nombre cambió. Así es. A los seguidores de Cristo. Cristianos. Ahora cristianos. Ahora claro. Sí. Bueno, al finalizar, ¿puede leer usted versos 15, el último? Por tanto quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras, para que Cristo, el Señor Dios omnipotente, pueda sellaros como suyos, a fin de que seáis llevados al cielo y tengáis salvación sin fin, y vida eterna mediante la sabiduría y poder y justicia y misericordia de aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, el cual es Dios sobre todo. Amén. Y esto es lo que quería el rey, el profeta Benjamín, por su pueblo. Él quería que ellos continuaban así en lo que nosotros llamamos el camino de los convenios, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, gracias por la charla hoy día. En la próxima vez vamos a estar en Mosías 7 a 10. ¿Está bien? Así es. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast Perspectivas de las Escrituras. Esperamos que te hayas sentido inspirado por lo que escucharon hoy. Por favor, dale un me gusta y compártelo para que otros puedan encontrarnos. Hasta la próxima.